tardes a todos. Primero que nada quisiera agradecer a Dalia por la invitación al festival. Para mí es un gran honor estar aquí y además poder compartir también este espacio con el maestro Toro. Pues yo les hablaré a grandes rasgos sobre todo del proceso de edición y de lo que implicó este libro, la creación de este libro y características de este libro, que espero que todos puedan adquirir próximamente. Por allá atrás ya ven que están. Este libro, titulado Jorge Martínez Zapata, un músico integral, que es de hecho el libro que nos ha reunido esta tarde, fue ideado y realizado por Dalia García en su totalidad e implicó una serie de actividades que inició desde el 2012, pero que consumó en sus estudios en la maestría en producción editorial en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, bajo la dirección de la doctora Irene Fenoglio. No sé si ustedes sabían, pero Dalia estuvo un par de años en Cuernavaca cursando esta maestría, la cual busca que sus estudiantes tengan conocimientos y habilidades en torno a la edición, la gestión y el diseño editorial, cubriendo pues principalmente la necesidad de brindar un conjunto sólido de estos conocimientos que implica la edición, de todas las áreas que involucra la edición. Y pues al mismo tiempo asegurarnos de que estos conocimientos se apliquen en productos editoriales, lo cual Dalia logró de una manera muy satisfactoria y profesional, y pues lo vemos reflejado en esta publicación. Durante 2 años Dalia se dedicó a planear, quiere decir poder contemplar qué contenidos iba a tener el libro, cómo iban a estar estructurados, cómo jerarquizar esa información, qué imágenes iban a contener. Además, pues, aunque ella siempre decía, yo no soy diseñadora y no sé qué voy a hacer, también diseñó este libro y pues lo formó en su totalidad. Primero que nada, ella pues realizó diversas entrevistas, tanto a Jorge Martínez Zapata como a sus familiares, amigos y a diversos estudiantes de este gran maestro. Voy a citar a la propia Dalia, quien nos compartió que este libro alude principalmente a 2 cosas: el concepto musical que trabajó Martínez Zapata a lo largo de su carrera y el papel que desempeñó como artista, de forma integral, al convertir su carrera en un constante desarrollo de habilidades que le permitieron abordar la música desde diferentes áreas: la docencia, la creación musical, la promoción y difusión de la música, la escritura, la incursión en radio y televisión, entre otras. Los contenidos de este libro se dividen en capítulos con títulos como Nacimiento de un acorde, Los mentores y el jazz, Música integral, Una familia musical, Satisfacciones, Obras, y además incluye un frasiario listado de todas las entrevistas que realizó Dalia en el transcurso pues, de este proyecto, que si no me equivoco fueron más de 50, ¿cierto? Ya nos dirá más ella al respecto. Para lograr todo esto, pues primero que nada, les decía, llevó a cabo el proceso de escritura de la biografía, lo cual me atrevo a decir que realizó de manera extraordinaria, muy familiar. Desde que uno comienza a leer el libro, pues a mí me atrapó y ya no quería soltarlo. Este texto pasó por su debida revisión técnica y corrección de estilo, antes de ser diseñado y formado. Para la corrección de estilo, acudió pues a una correctora de estilo, perdón, no recuerdo el nombre. Aquí anda, muchas gracias, Lore, ahí está. En cuanto al diseño, les decía, Dalia definió el formato. Yo siento, bueno, o sé que ya nosotros estamos muy familiarizados con el libro, vamos a las librerías, pero pues el saber qué implica esto ya tuvo que considerar y definir de qué tamaño va a ser, pensar en cuestiones de producción, pensar en su público lector. Entonces ella, pues les decía, definió también el tamaño, la materialidad del libro, en qué papel se iba a imprimir, por ejemplo, siempre teniendo en cuenta, como les decía, la naturaleza de la publicación y a su público meta. Seleccionó, por ejemplo, la familia tipográfica para la formación del texto, definió márgenes y, bueno, muchas otras cuestiones técnicas en las cuales ella trabajó para que pudiéramos leer de manera amena este libro. Y, bueno, por supuesto, el acompañamiento y convivencia armoniosa entre textos e imágenes, las cuales seleccionó de manera muy cuidadosa y atinada. La encuadernación, recuerdo, inicialmente la había planteado con pastas duras, pero por cuestiones presupuestales no se pudo llevar a cabo con esas características. Lo que ahora nosotros vemos es una encuadernación en pasta blanca que la verdad quedó muy bien. Además de estas tareas, Dalia atendió asuntos de derechos de autor
cuestiones también administrativas como cálculos de costos de producción, y además ella sigue trabajando en todas sus propuestas tanto de difusión y comercialización. Actualmente ustedes pueden revisar en el sitio web que ya tiene la editorial Son de Papel y pueden adquirir ahí el libro. Este es un libro con un tamaño portable, es legible y muy amigable para la lectura. Tiene tamaño aproximado de medio oficio y pues sus interiores, que constan de 192 páginas, están impresos a color e incluyen diversas fotografías, carteles. Tiene también varias notas periodísticas y muchos más del archivo de la familia del maestro Isco. Ahora bien, la toma de todas estas decisiones estuvo guiada por los objetivos del proyecto, que fue dar a conocer la figura del músico Jorge Martínez Zapata como pieza clave en el desarrollo académico y cultural del jazz en México, lo cual estoy segura de que lo está logrando y que lo seguirá haciendo con todo el cariño, alegría y elegancia que se propuso y ha mostrado Dalia desde el principio. Además, este título inaugura el catálogo de la editorial Son de Papel, que este es el primer libro de su colección, y qué mejor comienzo que con esta publicación tan importante para la cultura de su estado y también del país. Cabe mencionar que durante este proceso no todo fue miel sobre hojuelas, no me va a dejar mentir. Se presentaron varios retos que Dalia supo resolver de la mejor manera, y cuenta de ello es el que estemos aquí reunidos esta tarde. Por ejemplo, el trámite de ISBN, que es el número que identifica al libro de manera internacional, pues hasta donde supe fue toda una aventura, pero aquí está. Yo espero que todo este aprendizaje obtenido tras la experiencia que implicó la edición de este libro se traduzca en mucho crecimiento y en nuevas publicaciones. Le deseo larga vida a este libro y a la editorial. Y bueno, pues aplaudo y agradezco el apoyo de la Dirección de Cultura Municipal y demás patrocinadores para que la impresión de este libro se pudiera llevar a cabo. Y asimismo me atrevo a reconocer y agradecer todo el apoyo de su compañero de vida, Sam, y a de toda su familia. Creo que sin ello no hubiera sido posible. Y bueno, antes de cerrar mi participación, quisiera compartirles que el estar ahora aquí con ustedes y al lado de Dalia, presentando junto a ella su libro, me llena de mucho orgullo y de gran satisfacción. Tuve la oportunidad, como decía Dalia hace un momento, de ser su maestra en la maestría y también asesora del proyecto, de acompañarle durante todo este proceso que ahorita les conté a grandes rasgos, y me es muy grato ver todo lo que Dalia ha crecido, lo que el proyecto ha logrado. Agradezco las experiencias y conocimientos compartidos, y además también me atrevo a decir que el grupo de Dalia en la maestría pues fue un gran grupo y creo que siempre se apoyaron, entonces creo que también hay mucho que agradecerles a ellos. Y bueno, pues querida Dalia, gracias por todo tu trabajo, esfuerzo y voluntad, así como tu interés por compartir este libro que has vivido, creo yo, de manera directa y muy personal. Mis mejores deseos para ti, para tu editorial, así como para la familia, amigos y estudiantes de Jorge Martínez Zapata, a quien estoy segura de que hubiera sido un gran placer conocer en persona, pero después de leer tu libro siento que le conozco, y que pues, para mí fue tan importante conocerle a través de tu libro, y pues además creo que pues tanto para su familia como para el estado pues es un personaje que ha dejado mucho y que sigue dejando mucho. Y bueno, me atrevo a citar una de las frases contenidas en el libro que Dalia nos comparte, que Jorge Martínez Zapata decía: no me dejen de olvidar. Dalia, espero que sea el primero de muchos más proyectos editoriales en tu camino, y pues muchas felicidades y muchas gracias. Les juro que no le dije a Sassi que viniera desde Cuernavaca para que dijera cosas tan bonitas, ¿eh? No era esa mi intención, pero bueno, se agradece. Y no, mi admiración para ella porque es una gran diseñadora editorial, de verdad. Luego les paso información sobre lo que ha dicho ella, sus libros sobre muchos temas de arte, así que pues gracias. Y bueno, doctor. Muy buenas tardes a todos ustedes, a todas ustedes. Me siento muy contento de estar esta tarde aquí, y sobre todo pues por el motivo que nos reúne,
que es la presentación de un libro y de un libro especial. Bueno, antes de empezar, lamento que estoy dando un poco la espalda a un sector del público, pues involuntariamente estoy en esta disposición, disculpen ustedes que les esté dando la espalda, desde luego mi intervención es para todos. Quiero agradecer de una manera especial a Dalia García, la autora de este libro, su invitación para venir a presentarlo. Y felicito mucho a la Dirección de Cultura Municipal, que dirige mi amigo de muchos años ya, Daniel García de la Llera. Estoy gratamente sorprendido por esta vitalidad del festival, ¿verdad?, de Primavera en San Luis, que ha organizado con muy buen tino y con una programación de calidad para los y las potosinas. Entonces, felicidades, Daniel, y gracias por invitarme. Saludo también a muchos amigos. Había visto a Armando Herrera, que es secretario de Cultura del Estado, gran amigo, querido colaborador, me da mucho gusto. Bueno, no me voy a detener porque pues, realmente San Luis Potosí para mí significa siempre la posibilidad de un reencuentro pues, con muchos amigos. Ya tendré oportunidad de saludarlos. Bueno, hecho este agradecimiento, ahora quiero hacer una felicitación, porque miren, yo fui testigo de cuando este libro era un proyecto, de cómo se forjó y se fraguó este libro. Recuerdo que una mañana de enero de 2015 fueron a San Luis Potosí Samuel, Martín Herrera y Dalia, para platicarme del proyecto, decirme que querían hacer un libro en donde iban a recuperar pues, la trayectoria, la vida del maestro Jorge Martínez Zapata, y ya comenzaba Dalia a levantar una de las tantas, de las más de 50 entrevistas que finalmente realizaría en torno del maestro. Fueron a Aguascalientes especialmente porque yo en ese momento trabajaba en la Universidad de las Artes de Aguascalientes y le interesaba a Dalia que diera mi testimonio tanto de mi conocimiento personal del maestro como de la experiencia desde lo que entonces era el Instituto de Cultura, que más tarde se convertiría en Secretaría de Cultura. Y bueno, la felicito porque me ha tocado muchas veces colaborar en ideas, en proyectos que no siempre, desafortunadamente, por diferentes razones, logran concretarse, logran realizarse. En ese 2015 lejano, este libro era un proyecto en el que cifraba muchas expectativas y ilusiones, pero el día de hoy estamos presentando el libro. Entonces la felicito por la constancia, la disciplina, el trabajo, para que no se quedara solamente en un empeño y en buenas intenciones, sino llegar a buen puerto en la conclusión de la investigación. La felicito también, no solo por concluir la investigación, sino por su publicación. Una cosa es realizar la investigación y otra cosa es publicarla. Es un esfuerzo muy grande del que no voy a decir nada porque ya la maestra relató de una manera muy clara, pormenorizada, un poco el proceso editorial de este libro. Pero hay un motivo más que yo quiero subrayar. He dedicado los últimos años de mi vida, ya bastante, las últimas décadas, quiero decir, a la gestión cultural. Y para un gestor cultural siempre es un motivo de alegría que nazca un editorial, que nazca una colección, y más una colección dedicada a las artes y en particular a la música, con el buen título de Son de Papel. Claro, se juega con la idea del son, que es lo que más representa la geografía y la tradición de la música de México, el son. Y Son de Papel, porque bueno, es un proyecto editorial para hacer libros. Entonces es un motivo de regocijo que nazca un espacio en donde se pueda generar cultura.
una editorial, y entonces acompaña mi felicitación el deseo del mayor de los éxitos y larga vida para este editorial. De modo que muchas felicidades, Dalia. Bueno, un gusto estar en San Luis Potosí, no quiero dejar de decirlo, no es nunca retórica, no es nunca un cumplido oportunista. Para mí San Luis Potosí está muy cargado de significaciones personales. No están ustedes para saberlo ni es la ocasión, pero lo diré. Yo trabajé en este espacio donde estamos ahora, allá arriba, más arriba de donde está la lona, está una sección que se llama el Palomar. Ahí funcionaba en sus orígenes el Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí trabajé durante varios años con amigos muy queridos y además intelectuales y personalidades valiosas de San Luis Potosí, a quien hoy recuerdo porque ya no están. Es el caso, por ejemplo, del licenciado Félix Tawajari, un personaje muy notable de San Luis Potosí, presidente municipal, pero esa faceta no es tan valiosa como lo debe haber sido, yo creo que uno de sus grandes poetas potosinos del siglo XX, que fue mi compañero aquí en el Palomar, Marisa Abella, historiadora y una mujer brillante también, Pepe Jiménez, José Jiménez, economista, David Ojeda, escritor, todos juntos, con muchas ilusiones, trabajamos las humanidades desde este mismo espacio, desde el que hoy me toca hablar. Bueno, me disculpo por este pequeño apartado que no tendría que ver, pero solo para decir que verdaderamente es emocionante para mí siempre estar en San Luis Potosí, y más en un recinto de mi alma mater. Yo soy egresado también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero aquí venimos a hablar de un libro. Y yo quiero decir que este libro, Jorge Martínez Zapata, un músico integral, viene a llenar un hueco bibliográfico importante y a cubrir una función muy importante. Yo puedo entender que de manera implícita el libro es un homenaje familiar para la figura de Jorge Martínez Zapata, pero la importancia de la publicación no estriba fundamentalmente en ese homenaje, sino en el registro y recuperación para la memoria musical de San Luis Potosí de la trayectoria de uno de los músicos mejor formados y que dejó un legado que sin duda alguna crece y se reproduce con el tiempo a través de sus discípulos, porque me atrevo a decir que buena parte de los músicos que tienen una buena formación musical en San Luis Potosí y que luego han formado grupos propios y que han enseñado y que han creado y que han producido, pues se formaron, como se dice castizamente, a la vera del maestro Jorge Martínez Zapata. Entonces lo resumiría de este modo. La importancia del libro es que hace una contribución oportuna y necesaria a la historia del desarrollo musical de San Luis Potosí y de México, porque Jorge Martínez Zapata es una figura que se debe rescatar en el contexto de la historia del jazz en México. Fíjense que me congratulo mucho de que el libro esté tan bien editado, tan profesionalmente hecho, porque ya es un libro que tiene de por medio un saber académico, profesional. Muchas veces en las comunidades locales, con mucho entusiasmo y con mucho mérito, cronistas locales, historiadores aficionados, hacen la recuperación como de los músicos y de las personalidades locales, pero a veces esas publicaciones se resienten un poco de su propio amateurismo o son muy exagerados en el elogio, en el ditirambo, porque tienen tanto el propósito de enaltecerlos que se pierde un poco la contextualización
interpretación, la valoración objetiva. Uno de los méritos que tiene este libro es que, sin renunciar a ese propósito de reconocimiento a un gran músico, no se pierde en el elogio chabacano o ramplón o fácil. Lo que hace es una reconstrucción minuciosa, aprovechando fuentes de primera mano, documentos a los que ella tuvo acceso, tanto iconográficos como de otra naturaleza. Y sobre todo, saben que está muy bien recogida la voz de Jorge Martínez Zapata. Y en este caso no me refiero a la voz musical, a la personalidad de Jorge Martínez Zapata. Fíjense que como hubo varias sesiones que consigna eventualmente Dalia de conversaciones con Jorge, que incluso ella no las quiso interrumpir porque entendió que había una continuidad ahí muy valiosa, luego logra armar su libro sin que se noten las costuras. ¿Qué quiero decir? No es que esté repitiendo lo que le dijo Jorge, pero a partir de la narrativa y del estilo y la voz de Jorge, reproduce muy bien el testimonio de su vida. Entonces, en buena medida, también esto es como una autobiografía escrita a través de Dalia. Yo escucho la voz de Jorge y sabe recuperarla muy bien e ir construyendo un relato ameno para los lectores. Mi experiencia lectora es la misma de la maestra, leerlo con avidez. Es un libro que no se cae de las manos, que resulta interesante, que va aportando conocimiento y que, les digo, trae a quienes yo tuve la fortuna no solo de conocer a Jorge Martínez Zapata, sino de ser su amigo, me distinguió con su amistad. Y bueno, esto dice mucho la gente cuando los personajes ya no están para que los desmientan, pero en este caso Samuel, Jorge, la señora María Elena saben perfectamente que es así. Entonces, para mí fue muy grato un poco tener ese reencuentro con la voz espiritual, la voz personal, la personalidad de Jorge a través de este libro de Dalia. Jorge tenía una personalidad particular, era un hombre recio, era un hombre intenso, fuerte, de pasiones, como corresponde a un músico. No era sencillo en el sentido de que con cualquiera aceptara la conversación y tal. A mí me presentó con Jorge Martínez Zapata David Sorais. Cuando iba a ser presidente, se llamaba entonces, del Instituto de Cultura, me dijo David Sorais: oye, tú tienes que platicar con Jorge Martínez Zapata, no te conoce y tú no lo conoces a él, y es una figura que no puedes llegar al instituto si no platicas con él. Entonces David Sorais, cantautor potosino, que aquí también cantó en varias ocasiones, ya fallecido también, David concertó el encuentro con el maestro Martínez Zapata. De esto no da cuenta también Dalia, porque lo recoge de mi propia entrevista. Y creo que más allá del interés, del pragmatismo que pudiera haber mío, como alguien que llegaba a un cargo delicado, en tener una buena relación con un creador importante, y tal vez también pues el interés pragmático que en un momento dado pudiera tener Jorge de poner sobre rieles su relación con el que iba a ser el encargado del instituto, más allá de eso, creo que hicimos muy buen clic. De ahí en adelante nos reunimos muchas veces sin ninguna finalidad institucional, en veladas inolvidables con el Chino González, que era también Chino González Álvarez del Castillo, muy amigo de Jorge y mío también. Nos reuníamos en su casa. Yo, a través de Jorge Martínez Zapata, conocí a figuras muy importantes de la música. Y quiero decirles algo, esa relación de amistad fructificó porque Jorge me ayudó muchísimo. Yo tuve de él mucho más
en esta relación de intercambio que lo que él pudo obtener de mí. Él fue como un asesor de cabecera en cuestiones musicales. Por ejemplo, me presentó a Manuel de Díaz. Manuel de Díaz es un pianista mexicano muy destacado, muy notable, pero que sobre todo era hijo de un maestro, de Jorge Martínez Zapata. Aprovecho para comentar algo. Miren, Jorge tiene una singularidad. Yo creo que Jorge era el músico más completo que había en San Luis Potosí, y que nadie se sienta por lo que estoy diciendo, habiendo tantos buenos músicos. Señor presidente, muchas gracias por acompañarnos, por su visita. Les decía, yo creo que Jorge era el músico con mucho mejor formado que había en San Luis Potosí, pero la singularidad de Jorge es que Jorge no había estudiado, aunque se inscribió en algún momento en el conservatorio. Jorge era resultado de la formación personalizada que recibió de sus maestros. Pero, ¿qué maestros? Grandes maestros. Uno de sus maestros fue Rodolfo Habner, un músico español de los trasterrados que se llaman, es decir, estos españoles republicanos que por motivo de la guerra civil tuvieron que exiliarse y llegar a México. Un músico de vanguardia, porque además era un músico que introdujo en nuestro país la música dodecafónica y la música, digamos, totalmente vanguardista. Entonces era un músico de avanzada formidable, Rodolfo Habner. Y Jorge Martínez Zapata recibía clases personales todos los lunes del maestro Habner. No cuento más, pero Dalia platica ahí cómo se dio la relación inicial de Jorge con el maestro Habner. Bueno, el maestro Alfonso de Elías, padre del pianista Manuel de Elías, fue otro de sus maestros. Pablo Castellanos, otro gran músico. Y luego, por si fuera poco, pues, por ejemplo, Chucho Zarzosa o Mario Luis Armengol le dieron clases. Y Jorge, que era un muchachito, que se fue como de 20, 21 años, viajaba todos los domingos en la noche, las horas que mediaban de distancia entre San Luis y el Distrito Federal, para llegar en las mañanas y tomar sus clases con Rodolfo Habner, con Pablo Castellanos y con Manuel de Elías. Nada. Y se dieron cuenta, naturalmente, que Jorge pues tenía talento y una gran vocación musical. Si uno lee este libro, se da cuenta que Jorge Martínez Zapata es un músico nato. Desde muy pequeño se dio cuenta que lo suyo era la música. Aquí comenzó a estudiar música con Abraham Velasco, con la maestra Gómez del Campo, y después pudo proseguir sus estudios de música por un contexto familiar favorable. No todos lo tienen. Su papá era superintendente de los ferrocarriles en San Luis Potosí. Ustedes saben que San Luis Potosí fue uno de los grandes centros ferroviarios del país, junto con la vecina Aguascalientes. Para mí fue una sorpresa tener este dato. Yo me reuní mucho con Jorge, platicamos mucho, pero no sabía que teníamos algo en común. Éramos hijos de ferrocarrileros los dos, y entonces tuvimos una experiencia familiar parecida. Cuando Dalia recupera los testimonios de Jorge de lo que significaba viajar en tren, tener pasos del ferrocarril, era exactamente la misma experiencia familiar que yo tuve. Pero su padre era superintendente divisional, un puesto muy importante, de gran jerarquía en los ferrocarriles, en un momento que los ferrocarriles nacionales pues ofrecían los sueldos mejor pagados de la región. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esto le permitió a Jorge tener las condiciones económicas indispensables y la comprensión de su padre, que le dijo, pues si quieres dedicarte a esto, dedícate a esto, pero tienes que ser bueno, tienes que ser el mejor. Y Jorge lo fue, porque fue el mejor músico, el mejor formado, desde mi particular opinión y respetando a todos los músicos potosinos que había aquí.
Pero entonces él no se formó escolásticamente en una escuela, en una academia, sino recibiendo la enseñanza directa de maestros enormes. Con la voluntad que tenía de aprender, pues el resultado fue, para decirlo coloquialmente, que se convirtió en un musicazo, en un maestro de maestros que de armonía contemporánea, de contrapunto, lo sabía todo. Tuvo la suerte de encontrarse, me estoy extendiendo, ya voy a terminar, porque dicen que si lo bueno es breve, 2 veces bueno, y en este caso malo y largo, pues el peor de los mundos posibles. Simplemente les diré que se encontró con el maestro Álvarez Acosta, potosino, que también cumplió un gran papel en el escenario nacional, fue director del Instituto Nacional de Bellas Artes, un hombre vinculado a Gilitla, narrador, pintor y sobre todo un gran gestor cultural que formó una organización llamada LOPIC que tenía como finalidad promover la cultura y el arte mexicano para nuestros paisanos y para el público norteamericano. Jorge Martínez Zapata se vincula con Álvarez Acosta en el momento de la OPIC y entonces cumple en Estados Unidos una función dinámica de enseñar música mexicana, de dar conciertos. Y yo platicando con Jorge siempre advertí algo, que bueno, Dalia ha hecho una investigación profunda y tal vez confirme o tal vez matice o corrija mi opinión, pero platicando con Jorge, uno advertía que el gran momento de su vida para él fue esta experiencia que tuvo en la OPIC, en el momento de esta colaboración, esta vinculación con don Miguel Álvarez Acosta, y posteriormente a la OPIC, cuando regresa a México y trabaja en la Casa de la Paz, un proyecto que fue muy activo culturalmente y que, por ejemplo, yo no sabía que la Casa de la Paz se llama así porque Miguel Álvarez Acosta, al fin y al cabo potosino, en homenaje al Teatro de la Paz, le puso Casa de la Paz como un foro alternativo en la Ciudad de México a nuestro gran Teatro de la Paz. Ese es el origen. Y ahí trabajó pues, con Raúl Flores Canelo de la danza, con González Casanova, con personalidades de primer orden de la cultura mexicana que coordinaban los diferentes aspectos de Casa de la Paz. Entonces eso enriqueció a Jorge, no solo desde el punto musical, de vista musical, sino desde el punto de vista cultural. Entonces esos años fueron los años del músico integral, porque descubrió la música integral. Chucho Zarzosa le generó el gusanillo de hacer música contemporánea con la música tradicional de México. Eso lo cuenta el propio Jorge. Y luego él formuló lo que es su legado más importante, es justamente utilizar las técnicas de composición contemporánea aplicadas al son huasteco, al son jarocho y al son mexicano, y hacer lo que se llama la música integral, que escribió, que compuso y que difundió siempre con mucho éxito, y que también grabó. Entonces, esa época fue muy importante, y luego hizo televisión, hizo alrededor de 110 programas para la televisión cultural mexicana, y también hizo radio, y escribía en Novedades, y formó grupos en el Instituto Politécnico Nacional, y daba clases en la UNAM. Es el tiempo de mayor productividad de Jorge, no hay duda. Uno lo ve y tuvo que renunciar al poli porque ya no podía con tanto, le quedaba muy lejos, pero escribía, conducía programas de televisión, conducía programas de radio, formó grupos, presentaba programas con bailarines, con cantantes, con coros, pues en el coro que en ese momento, en el proyecto que tuvo en los años 70, conoció a la compañera de su vida que cantaba en ese coro. Bueno, no me extiendo más. El legado de Jorge es muy importante. En primer lugar, porque a él lo marcó haber recibido clases de maestros talentosísimos y generosos.
Y entonces él, que les guardaba verdadera devoción, tenía sus retratos en su casa y hablaba de ellos no con admiración, con lo que le sigue, con verdadera devoción. Entonces, cuando él fue maestro, yo alcanzo a ver que él quería entregar generosamente, replicar la forma como él aprendió. Y aquí quiero reconocer, alguna vez Armando Herrera, aquí presente, me invitó a un desayuno con el doctor Alcocer, que yo supongo que todavía está al frente del Hospital Central. Lo estaba en plena pandemia, cuando estábamos en lo más álgido del COVID, tuvimos un acercamiento en donde a mí me impresionó mucho lo que me platicó el doctor Alcocer. El doctor Alcocer verdaderamente deploró la mercantilización de la medicina y nos dijo: es que no saben al nivel que ha llegado. Verdaderamente ahora lo que importa es justamente vincularse con los laboratorios, estudiar aquello que va a redituar más, y es escandaloso. Me decía, yo el principio que aprendí con mis maestros, me decía el maestro Alcocer, es que cada paciente es único y que por lo tanto tú no puedes aplicar mecánicamente ni libros, ni recetas, ni nada de eso, porque cada paciente es único. Bueno, digo esto porque me llamó mucho la atención que eso mismo dice en una entrevista a Dalia García el maestro Martínez Zapata. Dice es que cada maestro, cada alumno, cada estudiante es único. Cada alumno tiene sus disposiciones favorables para ciertos aspectos de la música y ciertas dificultades para otras. Yo no puedo enseñarles de la misma manera porque cada clase mía está hecha a la manera. Y realmente cada alumno que estudiaba con Jorge recibía enseñanzas de acuerdo a lo que quería, pedía y necesitaba. Hay que decir que Jorge escogía a sus alumnos porque también no quería perder su tiempo con que no tuviera la pasión, la entrega y la dedicación a la música. Bueno, el legado de Jorge es triple. Primero, su obra. Ahí está la propia obra musical compuesta por Jorge. Yo tengo la satisfacción de que me parece a mí, perdónenme que lo diga de este modo, que supe reconocer el talento de Jorge y estar a la altura de honrar el trabajo y hacerle justicia a este músico. Le grabamos el disco de Buscando, después un disco doble que hizo la Secretaría vinculado con el Conaculta. Él ensayaba piano en un piano que existía entonces en el Instituto de Cultura. Presentamos su disco de Buscando en Ciudad Valles y en San Luis Potosí. Y él tenía una inquietud, que no se había presentado bien una cantata que él había hecho con un poema de Álvarez Acosta, y que era muy ambiciosa porque era para orquesta sinfónica, para coros y con texto, y era una obra de gran aliento. Se iba a estrenar para San Luis 400, por alguna vicisitud no se hizo, y él varias veces, como sin querer queriendo, me había soltado el buscapié de que quería que en algún momento se montara la cantata. Bueno, con motivo del centenario de nuestro Teatro de la Paz, pudimos montar la cantata. Vino el maestro Gabriel Saldívar con el coro de la Universidad Nacional Autónoma de México y se hizo el montaje de la cantata. Entonces, la primera parte de su legado es su obra, la música integral y la música de jazz que escribió. Bueno, también escribió un verdadero tratado de improvisación jazzística. Yo creo que no hay otro en el país como ese tratado. Costó mucho trabajo hacerlo, porque hace un rato vi a Armando Adame, ahora no lo veo, por ahí anda, pero él recordará que sudamos sangre para hacer esa edición, porque fíjense cómo pasa el tiempo tan rápido. No había programas para editar música, partituras. Hoy es facilísimo, los programas en la computadora en un 2x3 lo hacen. Pero como todo eran ejercicios de improvisación,
el pobre de Armando se enfrentó a un texto como al que nunca se había enfrentado, pues puras corcheas y signitos, y había que conseguir amanuenses que hicieran el ejercicio a mano y luego la reproducción. Pero bueno, se publicó el tratado. Él nunca le quiso llamar así por modestia, porque decía que era demasiado, pero era un verdadero tratado de improvisación musical. El segundo lugar, su segundo legado, pues él introdujo el jazz en San Luis Potosí y en buena medida en México. Yo creo que el primer centro de enseñanza jazzística lo abre en la Ciudad de México Jorge Martínez Zapata. Trajo a jazzistas legendarios a la Ciudad de México y a San Luis Potosí. Bueno, el gran violinista Isaac Stern vino aquí, se endeudaron hasta la camisa, pero se presentó en el Teatro de la Paz en San Luis Potosí, ¿verdad? Y el tercer legado y más importante, Jorge va a pasar a la historia sobre todo como un gran maestro porque era maestro de la ejecución pianística y de la improvisación, pero maestro formador de generaciones. Quien que sea músico, de veras músico, en San Luis Potosí no pasó por las enseñanzas de Jorge, comenzando por sus hijos brillantísimos, Samuel y Jorge. Hoy vamos a escuchar a Jorge. Aquí está Toño Vargas, hay mucha gente que recibió la enseñanza de Jorge. Me he extendido mucho, pero mi afecto y la rememoración de Jorge me ha hecho decir estas cosas. Solamente agregar algo. Estos muchachos, Dalia, Samuel, son un ejemplo de potosinos talentosos, con impulsos brillantes, que hacen cosas. Entonces, mis felicitaciones para ellos, mi afecto entrañable para la señora María Elena y para toda la familia. Gracias, señor presidente, gracias, Daniel, amigos, por haberme escuchado y por la paciencia de su atención. Gracias, doctor Eduardo. Creo que fue un magnífico resumen del libro, contando justamente lo más importante para que la gente pues, se anime a conocer su historia, ¿no? Quiero darle la bienvenida y las gracias al presidente municipal, maestro Enrique Flores Galindo, perdón, ¿sí, verdad? Galindo Ceballos, perdón. Bienvenido. Gracias, maestro Daniel. Gracias por darle el sí a este proyecto cultural. Estoy emocionada, por eso que se me fue. Pero bueno, tuve la fortuna de cruzarme, de conocer a Jorge Martínez Zapata antes de que falleciera, ¿no? Un año antes de que falleciera. Yo llegué a él porque todos los músicos potosinos con los que yo había hablado me decían: si quieres conocer a los músicos de San Luis, tienes que conocer a Jorge Martínez Zapata. Entonces, pues un día mi primo tomaba clases con él, le pedí su teléfono, le llamé, fui a su casa, vi los 3 retratos que dice el doctor Eduardo de sus profesores, de sus mentores, como él les llamaba, y hablé con él y él me dijo: bueno, si quieres obtener información de músicos potosinos, a lo mejor te sirve que hables con mi hijo, con Samuel. Acaba de terminar de estudiar en Puerto Rico, él está allá afuera, en Puerto Rico, pero pronto va a venir, háblale. Y yo pues dije, bueno, pues le hablo, ¿no? Le mando un mensaje, ya saben, por Face, y nos vimos después y empezamos Samuel y yo pues a platicar más sobre música. Luego hicimos algunas cosas con el colectivo San Luis Jazz, y ya que lo conocí un poco más y que pude conocer también más a su familia y que advierto toda la cantidad de información que había en torno a Jorge Martínez Zapata, lo que había hecho, yo le dije a Samuel: oye, si hacemos un libro de memorias, que él nos cuente sus memorias, y hacemos un libro para festejar sus 40 años como profesor, como maestro. Eso se lo contamos a Jorge Martínez Zapata y pues él dijo que sí, que le entraba, y empezamos a reunirnos en su casa. Tuvimos 7 reuniones, 7 pláticas con él, o 6, con Samuel ponía su Zoom para grabar las pláticas, tomábamos un café ahí en la mesa, y cada vez que íbamos los sábados, bueno, yo iba a su casa los sábados, sacaba sus libros con todo perfectamente
perfectamente ordenado, fotografías, recortes de periódico, cartas que lo contrataban para que le hablaban de la UNAM, cuando mandó su carta de renuncia al Politécnico, todo perfectamente ordenado, ¿no? Entonces, pues nosotros grabamos las charlas, sacábamos las fotos que nos parecían pues importantes. Fueron seis sesiones. A mí me iban a operar del riñón, de alguna cosa ahí. Y le dije, ¿sabe qué, maestro? Pues me van a operar y quizá no sé cuánto tiempo voy a hacer de recuperación, entonces no quiero perder el hilo que ya tenemos de platicar cada sábado, hay que tener la última charla antes de que me operen. Y dijo, bueno, pues hagámosla. Entonces tuvimos la última charla a las 12 del día, a las 5 de la tarde yo me estaba internando en el hospital y ya me operaron. Y justamente cuando yo estaba en el hospital, él empezó a dolerle el estómago, le empezó a doler el estómago, y no, pues que me siento mal del estómago. Y luego le detectaron hepatitis, se puso muy amarillo. Y cuando yo salí del hospital, él estaba prácticamente entrando al hospital, por algo que no se sabía, pues hasta ese momento, o sea, era algo nuevo. No teníamos idea de que su salud ya estaba como pues deteriorándose. Entonces, pues esa fue la última vez que, esa fue la última vez que yo hablé con él, porque ya no pudimos hacer ninguna sesión más. Desafortunadamente, esto fue en junio, julio, agosto y septiembre. Él fallece el 6 de septiembre del 2003. Entonces, todo este proyecto editorial ha sido como un proyecto de premoniciones. Creo que se le acabó la batería. Bueno, de premoniciones, porque yo después de conocerlo a él, después de conocer a Jorge Martínez Zapata, que él me mandó con su hijo, pues terminé casada con su hijo. Y él ya no supo, o sea, él no se dio cuenta que yo no sabía que yo me iba a casar con su hijo, no sabía que nuestro noviazgo pues iba a durar tanto tiempo y no sabía que iba a tener una nieta. Entonces, esto se los cuento para que no crean que escribí su biografía ya que ella se muera. O ya que no, todo esto fue así y las cosas salieron de esta manera, ¿no? Y estoy muy agradecida porque después de esas charlas que tuvimos, bueno, empecé a transcribir las pláticas, las sesiones con él, y empezábamos a ver pues los huecos de información, ¿no? Que a lo mejor no le había entendido un año que había mencionado él o el nombre de una persona, y entonces comenzamos, Samuel y yo, a buscar a esas personas que tenían conexión con él, empezando obviamente por su familia, su esposa, sus hijos, y fue así como se tejió este mapa de vida, ¿no? de Jorge Martínez Zapata. Y me alegra muchísimo ver aquí a personas, hicimos un poquito más de 51 entrevistas, viajamos a Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato, y aquí está uno de sus alumnos, Rubén Isidro, que aprecio mucho que esté aquí porque él vivió con Jorge Martínez Zapata, vivió con él en Guanajuato, decía que era como padre e hijo. Y pues bueno, en este libro él nos dio su testimonio y en este libro está pues esa experiencia. Finalmente, ya les termino de echar este rollo. Creo que Jorge Martínez Zapata es una figura pues importante en México, es uno de los pioneros en la fusión de la música mexicana con el jazz. Como comentaba el maestro Doro, no lo digo yo, lo dicen los periódicos de la época, aquí está el testimonio. Él en el 71 abrió lo que pues las personas de ese entonces decían, pues la primera escuela oficial y formal de México, la primera escuela de improvisación musical de México, oficialmente, que se llamó escuela. Habían intentos de pues cursos de improvisación, de jazz, pero no, él pues puso esta escuela, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, el Tratado de Improvisación Musical que mencionaba el doctor Eudoro es considerado también el primer tratado sobre improvisación escrito originalmente en español. Entonces, pues bueno, sí fue un músico integral, también esta es un sobrenombre que hace alusión a su proyecto musical de fusión de la música mexicana con el jazz, pero también a que trabajó la música de la manera más completa, o sea, escribió sobre música, tradujo libros sobre
música, obviamente dio clases, sus discos, hizo televisión para hablar sobre música, radio, entonces creo que sí fue un músico integral. O sea, entonces, bueno, pues muchísimas gracias a su familia por permitirme realizar este trabajo, a él por supuesto, y a todos pues ustedes que están aquí, que pues se interesaron en escucharlo. Muchísimas gracias a todos.